Hola, somos Patricio y Ethan y estamos aquí con señora Hernández Gain. Hola Patricio. Hola, señora. Hola Ethan, ¿qué Hola. tal? ¿Qué Bien. tal? Muy Qué bien. bueno. ¿Y tú? Bien, gracias. Bien. Okay. So, señora, ¿de dónde es y cuándo inmigró a los Estados Unidos? Yo soy de la Ciudad de México, en México, Sí. y llegué a los Estados Unidos para vivir permanentemente en 1987. ¿Cuándo emigró para la primera vez? La primera vez llegué como estudiante en 1977. Como estudiante en la escuela de Lexington. Sí, estudiante de intercambio. Uh-huh. Y viví en Lexington un año. Sí. Y tú mudó de Lexington a Concord? No, en Lexington solo viví un año. Sí. Cuando tenía 15 años. Sí. Sí. Y regresé a México y después, cuando tenía que estudiar una maestría, llegué en 1987 y conocí a mi esposo y me mudé a los Estados Unidos. Sí. Y cuando emigró permanentemente, emigró con una visa. Con una visa. Cuando llegué permanentemente, llegué con una visa de estudiante y luego cambió a una visa que se llama el fiancé visa, una visa de compromiso. Sí. Y después me casé y entonces tuve una residencia, una tarjeta verde, una green card. Sí. Sí, para ser residente. Sí. Cuando tú inmigró a Estados Unidos, ¿usted viajó con familia o sola? No, viajé sola. Sí, viajé sola. Sí. Porque llegué a estudiar aquí en una maestría de leyes, porque estudié leyes en México y entonces vine a estudiar una maestría en Derecho Internacional. ¿Era difícil salir sin la familia? ¿Salir sin la familia? No, porque era muy joven, tenía 24 años y pensaba que no importaba. Estaba muy contenta de un viaje, de una aventura. ¿Usted visité usted familia muchas? Claro, visito a mi familia 2 veces al año, más o menos. ¿En la Ciudad de México? En la Ciudad de México, sí. Y mi familia viene también a visitarme aquí. Sí. Sí. Cuando vino a los Estados Unidos, ¿sentó que tenía que asimilarse a la cultura aquí? Sí, sentí que tenía que asimilarme a la cultura, sí, evidentemente. ¿Por qué? Porque mi esposo es americano y entonces su familia es americana y sí, empecé a asimilarme a la nueva cultura. Sí. ¿Era difícil encontrar personas con historias similares a usted? Era difícil. Pues no encontré muchas personas similares. Ahora tengo amigas que tienen una historia similar, parecida, o conocidos, pero antes no conocía a muchas personas. Pero conocí una amiga muy interesante. Estaba yo en el doctor con mi hijo pequeño. Mi hijo tenía 6 meses y yo estaba con una señora y escuché que ella en la oficina del doctor, en el consultorio del doctor, ella hablaba en español con su hijo y yo empecé a hablar en español con ella y nos hicimos muy amigas. Sí, fue una muy buena amiga mía. Sí. Y nos conocimos en el consultorio. Fue bonito.
¿Cómo mantiene las tradiciones de casa sobrevivido hoy? Sí. Mantengo las tradiciones de casa con la comida. Sí. La comida, por ejemplo, cuando Patricio, cuando tú llegas a tu casa, tú dices, oh, quiero un sándwich de queso Y pollo. y pollo. Sí. Sí, y O pollo. un grilled cheese sandwich cuando llegas a tu casa. Sí. Mis hijos, cuando llegaban a la casa, decían, quiero una quesadilla. Sí. Entonces, así Me con la gusta comida. quesadillas mucho. Sí, pero no es normalmente. muy- sí. Normalmente no llegas a tu casa Sí. y dices, mamá, quiero una quesadilla. No, pero mis hijos sí llegaban, mamá, quiero una quesadilla. Entonces, Su- con la comida y con la música también. su música en hijas español. prefieres la comida Mexicana. Mexicana, sí, creo que les gusta mucho la comida mexicana. Sí, y la comida española también. Sí. Mi esposo es el maestro de la paella. Él cocina la mejor paella. ¿De dónde es Sí. su esposo? Mi esposo es originalmente de Polonia. ¿Polonia? Polonia. ¿Dónde Sí. es Polonia? Polonia está junto a Alemania, sí. Oh. Pero él llegó a América cuando era muy pequeño. Él Ah, tenía sí. 10 años cuando llegó a América también. Sí. Y nos conocimos en la maestría en la escuela que se llama The Fletcher School En of Law and Lexington? Diplomacy en Estados Unidos. Sí. Ah. Fue muy interesante. Sí. Muy romántico. Ujú. Claro. Sí. ¿Era difícil entrar a los Estados Unidos o es muy fácil? Fue fácil porque llegué como estudiante. Sí. Entonces, ¿Es difícil obtener una visa de para estudiante? no fue difícil. ¿Dónde estaba vivido en los Estados Unidos Solo. antes de De Aquí, vivir aquí sí, antes, en Lexington. Y no solo otros- en Massachusetts? En otro, sí. sí, solo en Massachusetts. No. Un año viví en Nueva Jersey. En 2001 viví ¿Por en qué? Nueva Jersey porque mi esposo se mudó a un trabajo a Nueva Jersey Sí. el 10 de septiembre de 2001. Oh, 10 de septiembre. sí. Y el 11 de septiembre fue la tragedia de las torres. Y entonces él, en teoría, tenía que salir el lunes, regresar el viernes. Sí. Pero entonces, con tanto revuelo, no había vuelos. Y entonces la compañía de Nueva Jersey nos mudó a todos a vivir a Nueva Jersey por un año. Y luego él encontró un trabajo otra vez aquí. Y también cuando teníamos 2 años de matrimonio, fuimos a vivir a Polonia, 6 años. Ujú. De 1999 al 2005. ¿Cuántos países que usted Vivió. vivió? Sí, También viví en Alemania Ah, cuando era estudiante. Sí, Sí. 4 países. en 4 países. Sí, qué interesante. Es mucho. Mucho, sí. Sí. Encontró que personas que están en los Estados Unidos aceptar otros mucho o hay un sentimiento de personas no dar bienvenidos a No dar la inmigrantes? bienvenida, sí. Bueno, no siento que alguien no dio la bienvenida, pero siento que como en todo el mundo, no todo el mundo es tu amigo. Igual en México no todo el mundo es mi amigo y aquí no todo el mundo es mi amigo tampoco. Sí. Sí, pero no había un sentimiento, porque yo era de México, no sentí eso. Pienso que es diferente si vivir en la frontera en un lugar como Arizona o Texas. Sí, qué interesante pregunta. Ahora, mi esposo vivió en Arizona el año pasado y yo fui a Arizona. Cada 2 semanas yo fui a Arizona.
Y en Arizona hay un gran sentimiento y hay muchas personas que son de un país que habla español, no solo de México, Sí. de El Salvador, de Guatemala, de Honduras. En el radio hay muchas estaciones que hablan español. Sí. No sé, 10, 20, muchas estaciones que hablan español. En la tele hay muchos canales que son de español también. Y muchas personas hablan español en Arizona. Muchas, muchas personas. Fue muy interesante. Pero creo que quizá hay más discriminación en Arizona. Ujú. So hay muchas cultura de los países hispanos En Arizona, sí, mucha influencia. pero también mucho Discriminación. Yo pienso que sí. Yo pienso Sí. que sí. Es difícil entrar o salir de los Estados Unidos si le gustaría visitar la Ciudad de México. ¿México? No, porque No. yo soy americana. Es fácil. Soy americana ahora. Ah, Tengo- Es fácil. Tengo un pasaporte americano porque después del 2001, yo un día estaba viendo la televisión y yo dije, "Ah, ¿cómo hicieron eso a mi país?" Y en ese momento dije, yo siento que soy americana y quiero hacerme americana y me hice americana. Sí. Sí. So, Sí. usted Entonces, tiene Ciudadanía sí. americana. Ujú. ¿Y México? No. No, Solo solo americano. americano. Ujú. Sí. ¿Ha oído de nuestro plan de Obama sobre inmigración? Sí. Ujú. ¿Le apoyo esto? Le apoyo, pienso que es interesante Sí. porque da esperanza Sí. y da un camino para las personas que están viviendo aquí y que no tienen que esconder más, que pueden salir y buscar una vida mejor. Ujú. Pero comprendo que quizá es un poco de controversia para las personas que piensan ahora las personas van a tener oportunidad de estar legales aquí y van a quitar oportunidad a otros americanos. Entonces hay esa dualidad de opiniones. Piensa que las personas en los Estados Unidos son una nación de inmigrantes y si esto es verdad, pienso que hay mucho racismo, pero no puede porque Sí. nosotros somos una nación de De inmigrantes. inmigrantes, sí. Es interesante porque en todo el mundo hay racismo, Sí. no solo en Estados Unidos. Entonces, cuando tú vas a México, hay racismo de los indígenas a los que no son indígenas, a los que tienen una mezcla de español o de europeo con mexicano. Y el indígena sufre la discriminación. En Europa también hay discriminación, la discriminación de todas las personas que vienen de un país con necesidades y que llegan a Europa, también hay discriminación. Entonces, en Estados Unidos también es la naturaleza humana de discriminar y que no está bien, porque todos vivimos juntos y este es nuestro mundo, pero existe la discriminación y no es solo en América. Claro que América tiene muchas culturas en este país. Sí. Ujú. Entonces es más difícil porque hay tantos grupos y es difícil la aceptación de las diferencias de tantos grupos. Sí. Hay una barrera de idiomas entre personas que hablan español y personas que hablan inglés en este país. Sí, yo pienso que hay una Sí. diferencia. Y si esta barrera existe, Sí. piense que es un desafío grande para nuestro país. Es un desafío para nuestro país, pero no es solo la barrera de las personas que hablan español, también hay personas que vienen de otros países. Ujú.
Hay personas que vienen de Rusia y que no hablan inglés muy bien también. Ellos tienden a querer estar en su grupo de personas que hablan ruso. O ahora hay una gran población de personas que hablan portugués. Sí. Muchas personas hablan portugués y también están en su grupo que habla portugués. Entonces, esa tendencia y una necesidad natural de querer estar con alguien que habla tu propia lengua impide que puedas asimilar y tener las mismas oportunidades que una persona que habla inglés con fluidez y con confianza. Piensa que nosotros debemos tener solo un idioma para todo el país. Yo pienso que sí. Pienso que ahora, por ejemplo, cuando hay televisión en español o hay otra infraestructura en otro idioma, quita un poco esa necesidad de hablar bien inglés. Y si no hablas bien inglés, no puedes tener las mismas oportunidades. Sí. ¿Sabía inglés cuando mudó a los Estados Unidos? Sabía inglés, sí. No tan bien como ahora, pero sí hablaba inglés. Sí, ¿usted era fluente en inglés? ¿Fluido? Sí, Habla sí. fluidamente, Y sí, hablaba hablaba con fluidamente, personas. hablaba con las personas, sí. Bueno. Sí. ¿Fue difícil encontrar trabajo en los Estados Unidos? ¿Fue difícil encontrar trabajo? No fue difícil encontrar trabajo, no. Pero al principio no trabajaba, porque estaba en mi casa con mi hijo, y después me mudé a Polonia, y después regresé y tenía más hijos. Entonces empecé una consultoría. Yo tenía mi propia compañía donde hacía consultorías. Y después empecé a trabajar. ¿Usted terminó escuela en los Estados Unidos? Terminé la maestría. En los Estados Unidos. Sí. ¿Usted visita México mucho ahora? Sí, visito México más o menos 2 veces al año. Sí. Quiero ir más veces, pero no puedo porque estoy trabajando y tengo mis hijos, y también mi familia de México viene a visitarme, que es bueno. Cuando vienen en el verano, vienen a visitarme, a veces en la Navidad vienen a visitarme, pero pues es lejos. Está lejos México, la Ciudad de México está lejos, no hay vuelo directo, tiene que hacer escala en algún lugar. Entonces son más o menos 8 a 10 horas, es todo un día para viajar, y no merece la pena quedarse 2, 3 días, quedar una semana quizá, y no hay tanto tiempo. Pero me gusta ir. ¿Qué usted familia le gusta los Estados Unidos? ¿A mi familia le Sí. gustan los Estados Unidos? Sí, les gusta, pero aquí es muy tranquilo, entonces ellos se aburren un poco aquí. Sí. Entonces, La cultura es muy diferente. no la cultura, el lugar, Es- porque vivimos en los suburbios, en las afueras, en Sí. Concord, en Boxborough. No es como vivir en Nueva York, Sí, que ellos vienen de la Ciudad de México y les gusta mucho el Es movimiento, muy grande las y- actividades. Sí. Boston es una bonita ciudad, pero es muy pequeña también. No hay muchas actividades como en Nueva York, como en Washington. Entonces, cuando ellos visitan, vienen, les gusta, pero es un poco aburrido. ¿Tú piensas que es aburrido aquí? well, no, yo no viví en Otro lugar. lugar. Sí, pero Sí. visitas Pienso otros que lugares. Es todo que yo sé. Sí, pero hay visitas. hay más que hacer en una ciudad Sí. como Nueva York. Claro, pero Sí. has visitado Nueva York. Sí, es muy grande y Sí. me gusta la Tranquilidad de Concord. Sí, sí. A mí también me gusta la tranquilidad aquí. Sí, Sí. es muy buena. Sí. ¿Cree que el gobierno debe hacer más con temas de inmigración y cree que problemas con inmigración puede ser resuelto con nuevas leyes?
Pues yo pienso que siempre va a haber el problema de inmigración porque ahora con la globalización hay mucho más movimiento de las personas en el mundo. Entonces van a llegar más personas, pero cuando llegan más personas también hay más problemas. Y los problemas aumentan con el terrorismo que existe en el mundo. Entonces siempre va a haber el conflicto de abrimos las fronteras para la inmigración y abrimos las fronteras para el peligro. Y hay personas que piensan que no hay peligro y hay personas que piensan que sí hay peligro. Entonces es muy importante que haya leyes que que mejoran las oportunidades, pero que protegen también al pueblo. Tiene que haber más legislación, sí, más leyes, yo pienso. ¿Tú qué piensas? No sé, yo no sé mucho que los leyes Dicen. dicen, sí. ¿Tú qué piensas, Ethan? Pienso que la nueva cosa de Obama es bien, pero no really ayudar a las fronteras. No ayuda en Mucho, realidad sí. a las fronteras. Pienso que necesitamos más, porque en clase nosotros vimos una película sobre un chico que se muerta a la frontera, Sí. ¿Cómo se llama la película? la americana. La americana. Sí. So pienso que hay mucho peligro. Sí. Y también nosotros aprendemos sobre los Border Angels, Sí. Sí. que dar agua. Que dan agua a las a las personas personas cuando que- cruzan la frontera. Sí. So pienso que hay mucho peligro ahí. So. Sí, hay Sí. peligro. Hay peligro y el problema es que no hay muchas oportunidades iguales para el pueblo. Y las personas en el sur de las fronteras, en México, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, ellos escuchan de las oportunidades en Estados Unidos. Y luego llegan aquí y piensan, esta vida es muy difícil, pero ya están aquí. Entonces ya necesitan seguir ese camino que ellos piensan que necesitan para hacer un poco más dinero. ¿Qué es diferente entre los dos países para comida, música y Sí. otras partes de cultura en general? Bueno, es diferente. Sí. ¿Tú qué piensas que es diferente? Well, yo fui a México cuando yo fui 8 y yo recuerdo que las personas en México fue mucho outgoing. Son you muy- know, muy son amables, muy amables sí. y ellos Muy sociables, sí, muy amables. ellos Sí. hablar con nosotros Sí, y sí. hablar en inglés con Sí, nosotros. Y, sí. Eso es una diferencia. Las personas son muy amables. sí, Por ejemplo, cuando yo me mudé a este país y yo invitaba a mis vecinos, ven a tomar un café, ven a conversar, ellos pensaban, qué extraña, ¿por qué nos invita? No nos conoce, ¿qué quiere? ¿Qué necesita? Y yo no tenía otra idea que conocer a los vecinos. Y ahora ellos son felices, siempre dicen, ay, nos invitas otra vez a tu casa, porque les gusta mucho venir a mi casa, porque Sí. es muy amable, muy informal, muy caluroso, con mucho cariño. Y eso es un poco diferente. No todos los americanos, no, tu madre es muy cariñosa, tu madre también, pero yo pienso que a veces cuando no conoces a las personas no son tan abiertas, necesitas conocer más a las personas aquí.
Muchas gracias. De nada. Gracias, señora. Gracias. Y qué bonito que hablan español también. Y que Gracias. siguen estudiando español. Qué bueno. Sí, gracias. Sí. Y van a visitar un país que habla español. Sí.